El millonario puso cámaras para atrapar a la empleada, y lo que hizo con sus hijos lo dejó helado. Las manos de León Santamaría temblaban ligeramente mientras sostenía el brazalete de plata con la inscripción grabada que acababa de encontrar en el cajón del escritorio de su difunta esposa. 2 años después de su muerte, seguía descubriendo secretos que lo carcomían por dentro. Este brazalete llevaba las iniciales de otro hombre, un hombre que no era él. La traición lo había convertido en un fantasma que habitaba su propia mansión, un palacio de mármol y cristal que se sentía más como una prisión que como un hogar. Pero lo que más lo aterrorizaba no era el pasado de engaños de su esposa muerta. Era el futuro incierto de sus 3 hijos, esos seres frágiles que dependían completamente de él y a quienes el mundo exterior parecía querer devorar en cualquier momento. León caminó hacia el ventanal de su despacho que daba al jardín trasero de la propiedad. 3 hectáreas de césped perfectamente cortado, rosales importados de Europa, una piscina olímpica con sistema de filtración de última generación y un viejo roble centenario que su abuelo había plantado décadas atrás. Pero ese jardín paradisíaco estaba completamente vacío, abandonado, como un parque temático cerrado. Sus hijos no jugaban ahí. No podían. Él no lo permitía. Demasiados peligros invisibles acechaban en cada esquina, insectos que podían picar, ramas que podían caer, la piscina profunda que podía ahogar, el roble con sus ramas altas que podían quebrar bajo el peso de un niño curioso. No, era mejor mantenerlos dentro, seguros, controlados, vivos. Héctor, su hijo mayor de 15 años, pasaba 16 horas al día frente a las pantallas de videojuegos en su habitación con las cortinas cerradas. Su piel había adquirido una palidez enfermiza. Sus hombros se encorvaban hacia adelante como los de un anciano, y sus ojos, antes brillantes y llenos de travesura, ahora parecían apagados, vidriosos, muertos en vida. León se decía a sí mismo que era solo una fase adolescente, que eventualmente saldría de esa cueva digital, pero en el fondo sabía que su hijo se estaba marchitando como una planta sin sol. Isabela, la niña de 8 años con rizos castaños y ojos del color de la miel, era aún más preocupante. Había dejado de hablar con fluidez, tartamudeaba cuando le preguntaban algo, evitaba el contacto visual y se aferraba a la pierna de su padre cada vez que un extraño se acercaba. Los psicólogos infantiles hablaban de trauma no resuelto por la pérdida materna, de ansiedad, de separación extrema, de dependencia patológica. Y luego estaba Samuel, el pequeño de 4 años diagnosticado con autismo severo, quien vivía en su propio universo hermético, evitando cualquier textura desconocida, cualquier sonido inesperado, cualquier cambio en su rutina meticulosamente estructurada. León había despedido a 6 empleadas domésticas en menos de 12 meses. Una porque olvidó cerrar con llave la puerta del sótano, y León imaginó a Samuel cayendo por las escaleras. Otra porque sirvió jugo en un vaso de cristal en lugar de plástico, y León visualizó el vaso rompiéndose y cortando las arterias de Isabela. Una más porque sugirió que los niños salieran al jardín a tomar sol, y León la acusó de querer exponerlos a insolación. Su hermana le había dicho que estaba perdiendo la cordura, que su paranoia estaba destruyendo a sus hijos más que cualquier peligro externo. Pero León no podía evitarlo. Había fallado en proteger su matrimonio de la traición. No fallaría en proteger a sus hijos de un mundo hostil y peligroso. Fue su cuñada Valeria quien sugirió contratar a Pilar Luz. Valeria, la hermana menor de su esposa difunta, una abogada corporativa de 35 años, con ambiciones políticas y una sonrisa perfectamente calculada. Desde la muerte de su hermana,
Valeria había comenzado a visitar la mansión con frecuencia creciente, ofreciendo ayuda con los niños, organizando las finanzas domésticas, sugiriendo cambios en la decoración. León, sumido en su duelo y paranoia, había agradecido la presencia familiar sin cuestionar las verdaderas intenciones de una mujer que veía en su cuñado viudo no solo un hombre quebrado, sino una fortuna de $200 millones esperando ser heredada. Pilar llegó un lunes lluvioso de noviembre con una maleta pequeña de tela desgastada y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos cansados. Era una mujer de 38 años con el cabello castaño recogido en una trenza simple, manos ásperas de quien había trabajado duramente toda su vida y una mirada que transmitía una profundidad inquietante, como si cargara secretos demasiado pesados para compartir. León la entrevistó en su oficina con Valeria presente, revisando meticulosamente su currículum, que mostraba una maestría en educación Montessori, 15 años de experiencia en una escuela de pedagogía Waldorf, y después un vacío inexplicable de casi una década. Cuando León preguntó sobre ese período en blanco, Pilar bajó la mirada y respondió con voz suave pero firme que había atravesado tiempos difíciles, que había perdido cosas valiosas, pero que ahora estaba lista para servir con todo su corazón. Algo en la humildad quebrada de esa respuesta conmovió a León de una manera que no esperaba. Las reglas eran estrictas, y León las enumeró con tono autoritario mientras Pilar escuchaba en silencio. Los niños no debían salir al jardín sin su supervisión directa presente. No podían subir escaleras solos. No se les permitía comer nada que no estuviera previamente aprobado por él debido a alergias potenciales. No debían correr dentro de la casa para evitar caídas. La piscina estaba completamente prohibida. El roble del jardín era intocable. Las ventanas debían permanecer cerradas. Cada actividad debía ser documentada en un registro diario que él revisaría cada noche. Pilar asintió a cada regla sin protestar, sin cuestionar, con una docilidad que satisfizo el instinto controlador de León, pero que también encendió una pequeña alarma en algún rincón de su conciencia. ¿Por qué una mujer con credenciales pedagógicas tan impresionantes aceptaría tales restricciones absurdas? Lo que León no sabía era que Pilar Luz estaba muriendo. Un cáncer de páncreas en etapa 4 le había dado un pronóstico terminal de 6 meses, tal vez menos. No tenía seguro médico privado. No tenía familia cercana excepto una hija de 25 años que no le dirigía la palabra desde hacía 10 años, desde que el alcoholismo la había convertido en un monstruo que abandonó a su propia niña. Pilar había tocado fondo. Había perdido la custodia, había vivido en refugios, había contemplado el suicidio. Pero entonces llegó la sobriedad, dolorosa y tardía. Llegó el diagnóstico médico que le puso un reloj de arena a su existencia, y llegó la claridad de que no podría reparar el daño con su hija, pero podría, en sus últimos meses de vida, ser para otros niños lo que nunca pudo ser para la suya. Esta no era una empleada buscando un salario, era una mujer buscando redención antes de enfrentar a su creador. Los primeros días fueron de observación silenciosa. Pilar se movía por la mansión como un espectro bondadoso, preparando desayunos nutritivos que los niños apenas tocaban, organizando rutinas que ellos seguían con apatía robótica, intentando iniciar conversaciones que morían en monosílabos. Héctor la ignoraba completamente, con audífonos permanentemente conectados a su mundo virtual. Isabela la miraba con desconfianza y se escondía detrás de los muebles cada vez que Pilar se acercaba. Samuel ni siquiera registraba su presencia, perdido en el ritual repetitivo de alinear sus carritos de juguete en filas perfectamente simétricas. Pero Pilar no se rindió.
Una tarde, cuando León estaba en su oficina en el centro de la ciudad, cerrando un contrato farmacéutico multimillonario, Pilar hizo algo que cambiaría el curso de todo. Abrió la puerta trasera que daba al jardín prohibido. El aire fresco de otoño entró como una bocanada de vida en la mansión estéril. Las hojas del roble centenario susurraban con el viento. Pájaros cantaban en las ramas altas. El aroma de la tierra húmeda, después de la lluvia, impregnaba el ambiente con una dulzura primitiva. Samuel, que estaba alineando sus carritos en el suelo de la sala, levantó la cabeza por primera vez en semanas. Algo en ese olor, en ese sonido, activó una conexión neurológica que los terapeutas caros no habían logrado tocar. El niño se levantó lentamente y caminó hacia la puerta abierta como hipnotizado. Pilar no lo detuvo, no gritó alarmada, no cerró la puerta de golpe. Simplemente se arrodilló a su altura y le susurró con ternura infinita que la naturaleza lo estaba llamando, que era seguro responder, que ella estaría a su lado en cada paso. Samuel salió descalzo al césped. Sus pies tocaron la textura de la hierba fresca y en lugar de retroceder con horror sensorial, como siempre hacía, sus dedos se hundieron en la tierra suave. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, apareció en su rostro. Pilar lloró en silencio, sabiendo que estaba presenciando un milagro diminuto pero profundamente significativo. Esa noche, cuando León revisó el registro diario de actividades que Pilar debía completar, encontró una anotación escueta. Samuel salió al jardín 5 minutos. Supervisión directa constante, sin incidentes. Su primera reacción fue de furia. Había violado sus reglas explícitas. Pero cuando subió a la habitación de Samuel para verificar que estuviera bien, encontró a su hijo durmiendo profundamente sin las pesadillas nocturnas habituales que lo hacían gritar. León no supo cómo interpretar eso. Decidió dejarlo pasar, pero con una advertencia mental de vigilar más de cerca. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero innegables. Héctor comenzó a bajar al jardín durante las tardes, inicialmente solo para sentarse en el porche con su teléfono, pero eventualmente caminando hasta el roble y mirando hacia arriba, hacia las ramas gruesas que formaban una escalera natural hacia el cielo. Isabela empezó a ensuciarse las rodillas jugando con tierra en pequeñas macetas que Pilar había colocado estratégicamente cerca de la puerta trasera. Samuel pasaba más tiempo descalzo sobre el césped, sintiendo texturas que antes lo aterrorizaban. Los 3 niños comenzaron a brillar con una luz interior que había estado apagada durante años. Sus mejillas recuperaron color. Sus ojos mostraron chispas de curiosidad. Sus voces, antes apagadas, comenzaron a elevarse con risas ocasionales que resonaban por la mansión como campanadas de Pilar. Pero con la luz llegaron las sombras de sospecha. León comenzó a notar algo inquietante. Héctor llegaba de sus salidas al jardín con rasguños en los antebrazos, líneas rojizas que parecían arañazos de ramas o espinas. Cuando le preguntaba qué había pasado, su hijo respondía con evasivas y sonrisas cómplices, protegiendo un secreto que se negaba a compartir. Isabela tenía tierra permanentemente bajo las uñas, manchas verdosas en sus vestidos caros y una marca rojiza en la rodilla que parecía producto de una caída. Samuel, quien antes evitaba cualquier objeto que no fueran sus carritos organizados, ahora tenía pequeños moretones en las espinillas y las manos sucias de tierra húmeda. Lo más perturbador no eran las marcas físicas, era la complicidad silenciosa entre los 3 hermanos y Pilar. Compartían miradas secretas, susurraban cuando León entraba a la habitación, sonreían con una alegría que él no podía descifrar. Valeria fue quien plantó la semilla venenosa que germinaría en paranoia total. Una tarde, mientras tomaban café en el salón principal de la mansión,
Ella señaló con fingida preocupación los rasguños en el brazo de Héctor, que acababa de entrar de otra aventura en el jardín. Su voz destilaba dulzura manipuladora mientras decía: «León, cariño, no quiero alarmarte, pero esos rasguños en Héctor están empeorando. Y mira las rodillas de Isabela, parece que se cayó. ¿No te parece que Pilar está siendo descuidada? Sé que los niños parecen más felices, pero ¿a qué precio? Negligencia es negligencia, incluso si viene con sonrisas. ¿Qué pasa si Héctor se cae del techo la próxima vez? ¿Qué pasa si Isabela se pierde en el bosque detrás de la propiedad? ¿Y si Samuel ingiere algo tóxico del jardín? No puedes confiar ciegamente solo porque los ves reír. Los pedófilos también hacen reír a los niños antes de hacerles daño». Esa última frase fue un golpe directo al punto más vulnerable de León. Su mente, ya programada para ver peligros en todas partes, comenzó a construir narrativas oscuras. ¿Y si Pilar estaba siendo negligente? ¿Y si su aparente bondad era una fachada? ¿Y si esos rasguños no eran accidentes inocentes, sino señales de abandono peligroso? ¿Y si la alegría de sus hijos era producto de permisividad irresponsable que terminaría en tragedia? Valeria continuó su veneno con precisión quirúrgica. «Mira, yo no quiero causar problemas, pero creo que necesitas saber qué está pasando realmente cuando tú no estás. Los niños no te van a decir la verdad porque la han tomado cariño. Están siendo manipulados emocionalmente. Necesitas ver con tus propios ojos qué está haciendo esa mujer. Necesitas pruebas antes de que sea demasiado tarde». Esa noche, León no pudo dormir. Las palabras de Valeria resonaban en su cabeza como tambores de guerra. Se levantó a las 3 de la madrugada y caminó por los pasillos silenciosos de su mansión, verificando las habitaciones de sus hijos. Héctor dormía profundamente con una sonrisa en el rostro, algo que no había visto en años. Isabela abrazaba un peluche sucio de tierra, respirando tranquila sin las pesadillas que solían despertarla. Samuel estaba en posición fetal, pero relajado, sin la tensión muscular que caracterizaba su trastorno. Todo parecía paz, pero León no podía confiar en las apariencias. La traición de su esposa le había enseñado que las sonrisas podían esconder puñales. A la mañana siguiente, León contactó a su jefe de seguridad privada, un exmilitar especializado en sistemas de vigilancia avanzada. Le pidió la instalación de cámaras ocultas de alta definición en todo el jardín trasero, especialmente alrededor del viejo roble, en las áreas de juego cerca de la piscina y en los rincones donde no había línea de visión directa desde las ventanas de la casa. Quería micrófonos de largo alcance que captaran conversaciones. Quería grabación continua de 24 horas con almacenamiento en la nube encriptado. Quería acceso remoto desde su teléfono móvil para poder revisar en tiempo real desde cualquier lugar. El costo era irrelevante, la verdad no tenía precio. No. La instalación se completó en una noche mientras Pilar dormía en su pequeña habitación en el ala de servicio de la mansión. Los técnicos trabajaron como fantasmas, trepando al roble para colocar cámaras del tamaño de botones entre las ramas, instalando micrófonos en los nidos de pájaros artificiales, escondiendo lentes en las lámparas del jardín. Cuando amaneció, el paraíso verde se había convertido en un panóptico digital. León tenía el poder de ver todo, de escuchar todo, de descubrir finalmente qué estaba haciendo Pilar con sus hijos cuando él no estaba presente. Estaba preparado para presenciar negligencia. Estaba listo para ver descuido criminal. Estaba dispuesto a llamar a la policía y asegurarse de que esa mujer nunca más trabajara con niños. Pero lo que estaba a punto de descubrir no era lo que esperaba. Ni siquiera estaba cerca. El primer día de vigilancia, León se sentó en su oficina corporativa con el corazón acelerado y abrió la aplicación en su teléfono. Las 4 pantallas divididas mostraron diferentes ángulos del jardín.
Era media mañana y el sol otoñal bañaba el césped con luz dorada. Pilar apareció en la cámara número 2, llevando una pequeña mochila y seguida por los 3 niños. León ajustó el volumen para escuchar. Su respiración se aceleró, anticipando el momento en que presenciaría la evidencia que necesitaba. Pero entonces escuchó la voz de Pilar, clara y llena de una ternura que no podía fingirse. Mis amores, hoy vamos a aprender algo muy especial. Vamos a aprender a trepar el árbol de la vida, pero antes de hacerlo, necesito enseñarles las 3 reglas sagradas de la naturaleza. Primera regla: nunca subas más alto de lo que puedas bajar solo. Segunda regla: prueba cada rama antes de poner tu peso completo. Tercera regla: si tienes miedo, no es debilidad, es sabiduría. Siempre puedes bajar y lo intentamos otro día. León observó hipnotizado cómo Pilar guiaba a Héctor hacia las ramas bajas del roble. No lo empujaba, no lo forzaba, lo invitaba con paciencia infinita. Le mostraba dónde colocar las manos, cómo distribuir el peso, cómo leer la resistencia de la madera. Y durante todo el proceso, ella estaba literalmente debajo de él, con los brazos extendidos, lista para sostenerlo si caía. Héctor trepó el primer metro con dificultad. Sus músculos atrofiados por meses de inactividad temblaban con el esfuerzo. Pero cuando alcanzó la primera rama gruesa y se sentó sobre ella, su rostro se iluminó con una expresión de triunfo absoluto que León no había visto jamás. El adolescente miró hacia abajo y gritó: «¡Lo logré, Pilar! ¡Lo logré!». Y ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió con voz quebrada: «Siempre supiste cómo, mi amor. Solo necesitabas permiso para intentarlo». La cámara 3 capturó a Isabela en otro rincón del jardín, construyendo lo que parecía ser un pequeño refugio con ramas caídas y hojas secas. Sus manos, antes inmaculadas y temerosas de ensuciarse, ahora manipulaban la tierra con confianza. Pilar se arrodilló a su lado y le enseñó a identificar plantas comestibles silvestres que crecían entre el césped perfectamente cuidado. «Mira, princesa, esta es menta, huélela. Tu nariz es tan inteligente como tu cerebro. La naturaleza te habla con olores y texturas, no solo con palabras. Tus manos están hechas para crear, no solo para estar limpias y quietas». Isabela olió la menta y sonrió ampliamente, una sonrisa genuina que borró años de ansiedad. Y entonces llegó el momento que destrozó todas las defensas de León. La cámara 4, instalada estratégicamente cerca del área de césped más suave, mostró a Samuel. El pequeño de 4 años, quien evitaba caminar descalzo incluso dentro de casa, ahora corría con los pies desnudos sobre la hierba húmeda de la mañana. Pilar lo seguía a distancia prudente, permitiéndole explorar, pero vigilando cada paso. Samuel se detuvo frente a un árbol pequeño, extendió sus manitas y tocó la corteza rugosa, una textura que antes habría causado un colapso sensorial. Pero en lugar de retroceder con horror, el niño presionó su mejilla contra el tronco y cerró los ojos, sintiendo la vibración de la vida dentro del árbol. Y entonces, por primera vez en su vida, Samuel habló. No fue una palabra clara, fue más un sonido, una sílaba, pero fue intencional, fue comunicación. Ábol. Pilar cayó de rodillas llorando, abrazándolo con una intensidad desesperada, susurrando: «Sí, mi amor, es un árbol. Tu voz es hermosa, tu voz es un regalo del cielo». León, sentado en su oficina ejecutiva rodeado de monitores financieros y contratos millonarios, comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de vergüenza profunda, de culpa devastadora, de reconocimiento doloroso. Había instalado esas cámaras para atrapar a un monstruo y en cambio había descubierto a un ángel. Los rasguños en Héctor no eran negligencia, eran las marcas del coraje.
La tierra bajo las uñas de Isabela no era descuido, era el polvo de la creatividad. Los moretones en Samuel no eran accidentes por abandono, eran los sellos del desarrollo neurológico que ningún terapeuta caro había logrado provocar. Pilar no estaba poniendo a sus hijos en peligro, estaba salvándolos de la prisión de cristal que él mismo había construido con su paranoia enfermiza. Pero la verdad completa aún no había sido revelada, y lo que vendría después lo dejaría completamente helado. ¿Qué secreto devastador esconde Pilar? ¿Por qué una mujer con credenciales tan impresionantes acepta un trabajo con reglas absurdas? ¿Y qué hará León cuando descubra que ha estado a punto de destruir a la única persona que realmente ama a sus hijos? La respuesta en la segunda parte te romperá el corazón. Si esta historia te está tocando el alma, déjame un comentario contando si alguna vez has juzgado mal a alguien que resultó ser un ángel disfrazado. Dale like si crees en las segundas oportunidades. Y comparte para que más personas conozcan esta historia que cambiará tu forma de ver el mundo. Nos vemos en la segunda parte. León cerró la laptop con un golpe seco que resonó por toda su oficina ejecutiva como un disparo de advertencia. Su secretaria, que pasaba por el pasillo con documentos urgentes, se detuvo sobresaltada, pero no se atrevió a entrar. El hombre que había construido un imperio farmacéutico con frialdad calculadora, ahora temblaba como un niño asustado frente a la pantalla que acababa de apagar. Durante 3 días completos, revisó cada minuto de grabación que las cámaras ocultas capturaron en su jardín. 72 horas de vigilancia que demolieron cada certeza que había mantenido sobre su papel como padre protector. No había visto negligencia, había visto dedicación pura. No había presenciado peligro, había sido testigo de pedagogía magistral. No había descubierto a una empleada descuidada, había encontrado a una maestra que amaba a sus hijos con una intensidad que lo avergonzaba profundamente. Pero algo más había captado su atención en esas grabaciones, algo que no podía explicar y que lo llenaba de una inquietud creciente. En varias ocasiones, cuando los niños estaban ocupados explorando o construyendo sus refugios de ramas, las cámaras habían capturado a Pilar alejándose unos metros, creyéndose sola y doblándose sobre sí misma como si un dolor invisible la atravesara. Se llevaba la mano al abdomen, apretaba los dientes, respiraba con dificultad, y luego, después de unos segundos que parecían eternos, se enderezaba, secaba lágrimas que no eran de emoción, sino de sufrimiento físico, y regresaba con los niños con una sonrisa que ahora León reconocía como una máscara de valentía desesperada. En una grabación nocturna cuando todos dormían, la cámara infrarroja del porche trasero la había mostrado sentada en los escalones de piedra, sosteniendo un frasco de pastillas, leyendo la etiqueta con expresión desolada. León, con su conocimiento de la industria farmacéutica, reconoció el nombre: oxicodona de alta potencia, medicamento que solo se prescribe para dolores severos asociados con cáncer terminal. La revelación lo golpeó como un mazo. Pilar estaba enferma, gravemente enferma, posiblemente muriendo. Y aún así, con ese peso sobre sus hombros, con ese reloj mortal contando los días que le quedaban, ella dedicaba cada gramo de energía que le quedaba a sanar a sus hijos. No era solo una empleada cumpliendo con su trabajo, era una mujer en una misión sagrada de redención antes de enfrentar su final. León sintió que el piso de su oficina se abría bajo sus pies. Había juzgado, había sospechado, había instalado cámaras como si fuera un juez inquisidor, y todo ese tiempo ella estaba regalando sus últimos meses de vida a 3 niños que ni siquiera eran suyos. La vergüenza que sintió fue tan abrumadora que tuvo que correr al baño de su oficina y vomitar. Esa tarde, León canceló todas sus reuniones, algo inédito para un hombre que jamás dejaba que las emociones interfirieran con los negocios.
condujo de regreso a su mansión con el corazón galopante y las manos sudorosas sobre el volante de su Mercedes. Necesitaba hablar con Pilar, necesitaba disculparse, necesitaba entender. Pero cuando llegó a la propiedad, lo que encontró fue una escena que aceleró su transformación de manera aún más dramática. En el jardín trasero, iluminado por la luz dorada del atardecer, los tres niños estaban sentados en círculo alrededor de una pequeña fogata supervisada que Pilar había construido dentro de un anillo de piedras de seguridad. No era una fogata peligrosa, era controlada, educativa, hermosa. Las llamas danzaban reflejándose en los ojos maravillados de los niños, mientras Pilar, sentada con ellos como una más, sostenía un libro de cuentos sobre la naturaleza. León se detuvo detrás de un árbol, oculto, sin que ellos notaran su presencia. El micrófono de su teléfono conectado al sistema de vigilancia captó cada palabra de la conversación que estaba a punto de destrozarlo completamente. La voz de Héctor, su hijo adolescente que apenas le dirigía 3 palabras al día, sonaba animada, juvenil, viva. Pilar, hoy trepé hasta la rama más alta del roble. Pude ver todo el valle desde ahí arriba. Sentí que podía tocar las nubes. Por primera vez en mi vida sentí que era capaz de algo grande, ¿sabes? Como si mi cuerpo no fuera solo esta cosa torpe que me avergüenza, sino una máquina increíble que puede hacer cosas asombrosas. Pilar lo abrazó lateralmente, apoyando su cabeza contra el hombro del muchacho con ternura maternal. Héctor, tu cuerpo siempre fue una máquina increíble. El problema es que había estado estacionado en un garaje durante demasiado tiempo. Los motores necesitan correr, las alas necesitan volar. Tu papá te mantuvo seguro porque te ama, pero la seguridad sin libertad es otra forma de prisión. Isabela, la niña de 8 años, que tartamudeaba al hablar, ahora hablaba con fluidez mientras mostraba una corona de flores silvestres que había tejido. Mira lo que hice, Pilar. Las hice con las flores que me enseñaste a identificar. Antes tenía miedo de tocar las plantas porque papá decía que podían ser venenosas, pero tú me enseñaste a conocerlas, a respetarlas, a no temerles. Ahora el jardín no es un lugar aterrador, es mi amigo. Pilar besó la frente de la niña con una suavidad que contrastaba con el dolor físico que León sabía que estaba soportando. Princesa, el miedo es como una niebla. Parece sólido cuando estás dentro de él, pero en cuanto caminas hacia adelante, descubres que puedes atravesarlo. Tu papá puso esa niebla porque su corazón está roto desde que tu mamá se fue. Pero tú no tienes que vivir en su niebla. Puedes caminar hacia tu propia luz. Y entonces Samuel, el pequeño con autismo, que había vivido 4 años en silencio casi total, señaló el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer y dijo con su vocecita ronca y perfectamente clara: «Ah, Ángel». Pilar lo miró con los ojos brillantes de lágrimas. «¿Qué dijiste, mi amor?». Samuel la señaló directamente a ella y repitió: «Ángel, tú, Ángel». Y entonces hizo algo que los reportes médicos decían que era imposible. Abrazó a Pilar por iniciativa propia, rompiendo la barrera sensorial que lo había aislado del contacto humano durante toda su corta vida. Pilar lo envolvió en sus brazos y lloró abiertamente, su cuerpo sacudido por sollozos que eran parte alegría, parte dolor físico, parte conciencia desgarradora de que este momento de amor puro tenía fecha de caducidad. León, oculto detrás del árbol, cayó de rodillas sobre el césped húmedo. No era un hombre religioso, había abandonado la fe cuando su esposa lo traicionó, pero en ese momento rezó. Rezó a un Dios que no estaba seguro de que existiera, pidiendo perdón, pidiendo sabiduría, pidiendo que el tiempo se detuviera para que Pilar no tuviera que irse nunca. Pero sus oraciones fueron interrumpidas por una voz que conocía demasiado bien, una voz que destilaba veneno disfrazado de miel.
Valeria había llegado sin anunciarse, como tenía costumbre de hacer desde que su hermana murió. Caminó hacia el jardín trasero con tacones que se hundían en el césped, su expresión de horror fingido perfectamente calibrada. «¿Pero qué demonios está pasando aquí? ¡León! ¡León! ¡Ven rápido!». León salió de su escondite, revelando su presencia. Los niños se sobresaltaron al verlo, sus expresiones de alegría transformándose instantáneamente en culpa, como si hubieran sido atrapados cometiendo un crimen. Pilar se puso de pie lentamente, con dificultad visible, y enfrentó la mirada de León con dignidad inquebrantable, a pesar de que estaba segura de que este era su final. Valeria, sin perder un segundo, se lanzó a la ofensiva con actuación digna de un premio. «León, esto es inaceptable. Esta mujer ha construido una fogata con los niños cerca. ¿Y si se queman? ¿Y si el fuego se sale de control? Mira a Héctor, tiene más rasguños en los brazos. Claramente se cayó de ese árbol peligroso. Y Samuel está descalzo sobre el césped donde hay insectos y podría pisar algo cortante. Esta negligencia criminal tiene que terminar ahora mismo». León miró a Valeria. Realmente la miró por primera vez en meses y lo que vio lo perturbó profundamente. Sus ojos no mostraban preocupación genuina, mostraban cálculo. Su postura no era de alarma, era de manipulación estratégica. Y entonces recordó algo que había olvidado convenientemente. Valeria había sido quien recomendó a Pilar, quien insistió en su contratación, quien plantó las semillas de sospecha justo cuando los niños comenzaban a florecer. Las piezas del rompecabezas comenzaron a conectarse en su mente con claridad aterradora. Pero antes de que pudiera responder, Pilar dio un paso adelante, colocándose entre Valeria y los niños en un gesto protector que no pasó desapercibido. «Señor Santamaría, tiene todo el derecho de despedirme. Rompí sus reglas. Permití que los niños corrieran riesgos calculados. Les enseñé que la vida está en la libertad supervisada, no en la prisión segura. Si eso es negligencia a sus ojos, entonces soy culpable. Pero antes de irme, necesito que sepa algo». La voz de Pilar temblaba, pero no de miedo, sino de urgencia desesperada, como si supiera que el tiempo literalmente se le acababa. Continuó con palabras que salían de lo más profundo de su alma moribunda. «Sus hijos estaban muriendo, señor, no físicamente, pero sus espíritus estaban marchitándose como flores sin sol. Héctor estaba desarrollando depresión clínica. Isabella tenía ansiedad paralizante. Samuel estaba encerrándose cada vez más en su mundo interior. Los rasguños son marcas de valentía. La tierra bajo las uñas es evidencia de creatividad. Los moretones son sellos de desarrollo neurológico. Los médicos le dirán que el juego libre en la naturaleza, el riesgo calculado y la autonomía supervisada son fundamentales para el desarrollo infantil saludable. Yo no estaba siendo negligente. Estaba siendo la madre que ellos necesitaban y que usted, con todo mi respeto, no les estaba permitiendo tener. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Valeria, sintiendo que su plan se desmoronaba, intentó retomar el control. «¿Cómo te atreves a hablarle así a tu empleador? León, esto es insubordinación además de negligencia. Llama a seguridad para que la escolten fuera de la propiedad ahora mismo». Pero León levantó la mano, silenciándola con un gesto que dejó a Valeria desconcertada. Su voz, cuando finalmente habló, era suave pero cargada de emoción apenas contenida. «Pilar, yo sé lo que has estado haciendo. He visto cada momento, cada lección, cada abrazo, cada lágrima que has derramado cuando pensabas que nadie te veía». Sacó su teléfono y mostró la aplicación de vigilancia. «Instalé cámaras hace una semana para atraparte siendo negligente, para tener pruebas que justificaran despedirte, porque alguien,
Miró significativamente a Valeria. Me convenció de que estabas poniendo a mis hijos en peligro. La expresión de Pilar cambió a shock, luego a dolor, luego a resignación. Pensó que esta era su sentencia. Pero León continuó, ahora con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Pero lo que vi en esas grabaciones no fue negligencia. Vi amor en su forma más pura. Vi a una mujer sacrificándose completamente por niños que apenas conoce. Vi el tipo de dedicación que yo, su propio padre, no he sabido darles. Y vi algo más, Pilar. Te vi doblándote de dolor cuando creías que nadie miraba. Vi el frasco de medicamento que llevas en el bolsillo, oxicodona de alta potencia. Sé lo que significa. Trabajo en la industria farmacéutica. Sé para qué se prescribe. La máscara de fortaleza de Pilar se desmoronó. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el tronco del roble para no caer. Los niños, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la gravedad del momento, corrieron hacia ella, abrazándola, sosteniendo a quien los había sostenido a ellos. «¿Cuánto tiempo te queda?», preguntó León con voz quebrada. Pilar cerró los ojos, derrotada. 6 meses, me dijeron hace 3 meses, tal vez 4 ahora. Cáncer de páncreas, etapa 4. No hay tratamiento que pueda costear, no hay cura. Por eso acepté este trabajo. Por eso acepté sus reglas imposibles sin cuestionar, porque no necesitaba el dinero para un futuro que no voy a tener. Necesitaba redención. Tengo una hija de 25 años que no me habla desde hace 10, porque el alcoholismo me convirtió en un monstruo. Perdí su custodia cuando tenía 15. La abandoné. Y cuando finalmente me recuperé, cuando finalmente estuve sobria y lista para ser la madre que debí ser, recibí el diagnóstico. Demasiado tarde. Siempre demasiado tarde. Así que cuando vi su anuncio de empleo, supe que Dios me estaba dando una última oportunidad. No para ser madre de mi hija, ese barco zarpó hace mucho, pero para ser madre para alguien más, para dejar este mundo habiendo sanado en lugar de haber destruido, para que cuando me presente ante mi Creador pueda decir que al menos al final intenté reparar el daño. León no podía hablar. La magnitud del sacrificio de esta mujer, la pureza de su motivación, la belleza desgarradora de su redención incompleta, lo habían dejado sin palabras. Valeria, viendo su plan completamente desmoronado y sintiendo que estaba perdiendo el control sobre León, que necesitaba para su agenda financiera, tomó una decisión desesperada. Sacó su teléfono y marcó un número mientras retrocedía hacia la casa. «Si tú no vas a proteger a estos niños, León, entonces yo lo haré. Estoy llamando a servicios de protección infantil. Voy a reportar abuso y negligencia. Una mujer enferma terminal sin capacidad mental plena está poniendo en riesgo a 3 menores. Esto termina ahora». El pánico que cruzó el rostro de Pilar fue visceral. Susurró con horror: «No, por favor, si abren una investigación, si mi nombre aparece en reportes de abuso, mi hija lo sabrá. Trabaja en el sistema de salud, lo verá, y la última imagen que tendrá de mí será como una abusadora de niños. Por favor, señor Santamaría, despídame ahora mismo, me iré sin causar problemas. Pero no permita que hagan esa llamada. No permita que mi último acto en esta tierra sea destruir la única posibilidad de que mi hija algún día, tal vez, me recuerde sin odio completo». Héctor, con una valentía que León no sabía que su hijo poseía, le arrancó el teléfono de las manos a Valeria. «No vas a hacer esa llamada. Pilar no nos ha hecho daño, nos ha salvado. Y si papá no lo ve, entonces él es el ciego, no nosotros». La tensión alcanzó un punto de ruptura. Valeria, furiosa por ser desafiada por un adolescente, intentó arrebatarle el teléfono de vuelta. En la lucha, tropezó con sus tacones sobre el césped y cayó, torciéndose el tobillo con un grito dramático. Pero nadie corrió a ayudarla, porque en ese momento algo más importante estaba sucediendo. Samuel,
El pequeño de 4 años miró directamente a León por primera vez en meses y dijo con claridad cristalina: «Papá, no dejes que Pilar se vaya. Ella es mi ángel. Los ángeles no hacen daño. Los ángeles curan». Y esas palabras simples de un niño autista que acababa de romper años de silencio llevaron el peso de una verdad divina. León caminó hacia Pilar, se arrodilló frente a ella sin importarle que su traje de $5.000 se ensuciara con el barro del jardín, y tomó sus manos ásperas entre las suyas. «Perdóname, perdóname por dudar. Perdóname por vigilarte como si fueras una criminal cuando eres lo más cercano a un santo que mis hijos conocerán. Y perdóname por lo que voy a pedirte ahora, porque sé que no tengo derecho. Quédate, no como empleada. Quédate como familia. Déjame usar mis recursos para conseguirte el mejor tratamiento disponible. Déjame pelear por tu vida como tú has peleado por el alma de mis hijos. Y si el final llega de todas formas, déjame darte la promesa de que encontraré a tu hija y me aseguraré de que sepa la verdad sobre quién eres realmente». Pilar lloró con sollozos que sacudían todo su cuerpo frágil. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Por primera vez en 10 años, alguien la veía no como la alcohólica que abandonó a su hija, no como la paciente terminal sin Pilar, sino como el ser humano complejo que era, quebrada pero sanando, imperfecta pero tratando, muriendo pero dando vida. Los niños se unieron al abrazo, creando un círculo de amor en medio del jardín que antes había sido un símbolo de prisión y ahora se había convertido en santuario de redención. Y mientras esto sucedía, Valeria, olvidada y furiosa en el suelo con su tobillo torcido, entendió que había perdido. Pero las serpientes no se rinden fácilmente, y lo que haría a continuación sería su movimiento más peligroso. La guerra por el alma de esta familia apenas ha comenzado. Valeria tiene un as bajo la manga que amenaza con destruir todo. La hija perdida de Pilar está más cerca de lo que nadie imagina, y el secreto sobre cómo murió realmente la esposa de León está a punto de salir a la luz. ¿Podrá el amor sobrevivir a las mentiras que aún no han sido reveladas? La tercera y última parte te dejará sin aliento. Si esta historia te ha tocado, comenta qué harías tú si descubrieras que has estado juzgando mal a alguien. Dale like si crees que Pilar merece su redención y comparte para que esta historia llegue a quien necesita escucharla hoy. El final épico viene en el último acto. La noche había caído sobre la mansión Santa María como un manto de terciopelo oscuro, tachonado de estrellas que parecían testigos silenciosos del drama humano que se desarrollaba bajo su luz antigua. León había llevado a Pilar adentro, ignorando las protestas furiosas de Valeria, que cojeaba detrás de ellos, exigiendo atención para su tobillo torcido. Los niños, confundidos pero protectores, formaban una barrera humana alrededor de Pilar, mientras León la sentaba con cuidado en el sofá del salón principal. Su rostro estaba pálido como la cera, no solo por la revelación emocional, sino por el dolor físico que el estrés había agravado. León podía ver ahora lo que su ceguera le había impedido notar antes: las sombras oscuras bajo sus ojos, la delgadez extrema de sus muñecas, la forma en que respiraba superficialmente, como si cada inhalación profunda le costara un sacrificio. Héctor trajo agua mientras Isabela buscaba una manta para cubrir a Pilar. Samuel se sentó a sus pies sin decir nada, simplemente tocando el dobladillo de su falda con sus dedos pequeños, anclándola a este mundo con su presencia inocente. Valeria, desde el marco de la puerta, observaba la escena con una furia apenas contenida que hacía vibrar el aire a su alrededor como ondas de calor sobre asfalto ardiente. León finalmente se volvió hacia ella con una expresión que ella nunca había visto en su cuñado.
autoridad absoluta mezclada con desprecio apenas controlado. Su voz cuando habló era baja, pero llevaba el peso de acero templado en fuego. Valeria, necesito que me digas la verdad, ahora. ¿Por qué recomendaste a Pilar para este trabajo? ¿Por qué la elegiste específicamente entre todos los candidatos disponibles? Y no me mientas, porque ya no tengo paciencia para tus juegos. La mujer parpadeó, recalibrando su estrategia. Intentó suavizar su expresión, adoptar el tono de víctima incomprendida que tan bien había perfeccionado durante años. León, no entiendo por qué me hablas así. Solo estaba tratando de ayudar. Vi su currículum y pensé que sería buena para los niños. Si cometí un error de juicio al no investigar su condición médica, lo siento. Pero eso no cambia el hecho de que una mujer enferma terminal no debería estar a cargo de menores vulnerables. León dio un paso hacia ella, su altura imponente proyectando una sombra que pareció tragarla. No te creo. He revisado los registros. Tú personalmente llamaste a la agencia de empleo y pediste específicamente a alguien desesperado, alguien que aceptaría cualquier condición sin cuestionar. ¿Por qué querrías una empleada desesperada en mi casa, Valeria? ¿Qué estabas planeando? El silencio que siguió fue interrumpido por una voz inesperada. Pilar, desde el sofá, habló con una claridad que sorprendió a todos, dado su estado debilitado. Porque necesitaba a alguien vulnerable a quien culpar cuando las cosas comenzaran a desaparecer. León se volvió hacia ella confundido. Pilar continuó, cada palabra saliendo con esfuerzo, pero determinación inquebrantable. Señor Santamaría, en mis 3 meses aquí he notado cosas. Pequeñas al principio. Un reloj de oro que estaba en su escritorio ya no está. Efectivo que usted mencionó haber dejado en el cajón del estudio desapareció. 2 juegos de joyas de su difunta esposa que estaban en el inventario del seguro ya no están en la caja fuerte. Yo no dije nada porque pensé que era mi imaginación, porque estaba aterrada de ser acusada. Pero ahora entiendo el patrón. Ella necesitaba un archivo expiatorio. Necesitaba a alguien sin poder, sin voz, sin credibilidad para culpar del robo sistemático que ha estado cometiendo durante meses. Valeria soltó una risa estridente, demasiado aguda, demasiado defensiva. Esto es ridículo. ¿Ahora la santa moribunda también es detective? León, está delirando por los medicamentos. Probablemente ella misma robó esas cosas y está proyectando. Es manipulación psicológica clásica. Pero León ya no la miraba a ella. Miraba su teléfono, específicamente la aplicación de las cámaras de seguridad. Sus dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla, retrocediendo las grabaciones no solo del jardín, sino de las cámaras interiores que había instalado discretamente en su despacho, y el vestíbulo meses atrás por razones de seguridad que había olvidado. Las imágenes que apareció en la pantalla fueron como puñaladas consecutivas. Valeria entrando a su despacho cuando la casa estaba vacía, abriendo cajones con llave, usando copias que evidentemente había hecho, sacando fajos de billetes y metiéndolos en su bolso de diseñador. Valeria en la habitación que había sido de su esposa difunta, abriendo la caja fuerte con una combinación que solo familia cercana conocía, sacando estuches de joyas y guardándolos en su maletín de abogada. León levantó la pantalla del teléfono, mostrándosela con una calma aterradora que era más amenazante que cualquier grito. $75,000 en efectivo, 200,000 en joyas, todo documentado con fecha y hora. ¿Quieres seguir diciendo que Pilar está delirando o prefieres explicarme cómo planeabas usar este dinero? El rostro de Valeria pasó por un espectro de emociones en segundos. Shock, miedo, cálculo y finalmente una furia desnuda que reveló la verdadera mujer bajo la máscara de cuñada preocupada. Su voz, cuando habló, ya no tenía dulzura fingida, sino veneno puro. ¿Quieres saber la verdad?
Bien, ese dinero es mío por derecho. Mi hermana murió en esta casa, bajo tu techo, y tú ni siquiera tuviste la decencia de llorarla apropiadamente antes de seguir con tu vida. Estos niños llevan su sangre tanto como la tuya. Yo merezco participar de esta fortuna que mi hermana ayudó a construir. Planeaba usar ese dinero como adelanto de la herencia que eventualmente me corresponderá cuando tú y yo nos casemos y unamos nuestras familias como debió ser desde el principio. La confesión dejó el aire vibrating con su audacia descarnada. León sintió náusea física al comprender la profundidad de la manipulación. Nunca hubo planes de matrimonio entre nosotros, Valeria. Eso solo existió en tu cabeza. Ella rió con amargura. Oh, los habría habido. Te estaba ablandando perfectamente. Otro año de visitas constantes, de ayuda con los niños, de ser el hombro en el que llorabas, y habrías caído. Los hombres viudos siempre caen. Pero entonces llegó ella. Señaló a Pilar con dedo acusador, con su bondad nauseabunda y sus lecciones de pedagogía natural. Los niños empezaron a adorarla. Tú empezaste a notarla. Mi plan se estaba desmoronando, así que aceleré el cronograma. Si no podía tenerte a ti, al menos me llevaría lo que me correspondía antes de que fuera demasiado tarde. Héctor, que había estado escuchando en silencio con furia creciendo en su pecho adolescente, explotó. Mi madre ni siquiera te caía bien. Yo te escuché hablando por teléfono con tu amiga diciendo que mi mamá era una tonta que no supo aprovechar la fortuna de mi papá. Eres una víbora que está usando su memoria para justificar tu avaricia. Valeria le lanzó una mirada de odio puro. Cállate, niño malcriado. Tú no sabes nada del mundo real. Cuando tu padre se canse de jugar a la familia feliz con esta moribunda y vuelva a la realidad, yo estaré esperando. Y entonces... No pudo terminar la frase porque León cruzó la habitación en 3 zancadas. Se plantó frente a ella con una autoridad que hizo que Valeria retrocediera instintivamente y dijo con voz de hielo: «Sal de mi casa, ahora. Mañana a primera hora mi abogado presentará cargos criminales por robo. Las grabaciones se entregarán a la fiscalía. Tienes exactamente 5 minutos para tomar tu bolso y salir por esa puerta antes de que llame a la policía para que te escolten en esposas». Valeria abrió la boca para protestar, para amenazar, para intentar un último movimiento de manipulación, pero algo en los ojos de León le dijo que había cruzado un punto de no retorno. Ella ya no tenía poder aquí. Cojeando dramáticamente por su tobillo torcido, tomó su bolso de diseñador y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se volvió para lanzar una última flecha envenenada dirigida a Pilar. Disfruta tu victoria, Santa Pilar. Pero recuerda que en 6 meses estarás muerta y estos niños volverán a estar solos. ¿Qué clase de amor es ese? Un amor con fecha de caducidad. Al final, solo les estás enseñando otra pérdida. Y con eso, desapareció en la noche, dejando un silencio denso como niebla. Pilar absorbió las palabras como cuchillos, porque llevaban una verdad que ella misma había evitado enfrentar. Sus ojos se llenaron de lágrimas no de rabia, sino de dolor existencial. Tiene razón. Yo no debí permitirme acercarme tanto. Solo les estoy preparando otra herida cuando me vaya. Fui egoísta, quería redención y usé a sus hijos para conseguirla. Señor Santamaría, lo mejor es que me vaya mañana. Encontraré otra forma de... León se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas con una gentileza que contrastaba con la furia que acababa de desplegar contra Valeria. No vas a ir a ningún lado, y Valeria está equivocada. El amor nunca tiene fecha de caducidad. El amor que has sembrado en mis hijos vivirá décadas después de que tu cuerpo descanse. Pero además, no voy a aceptar pasivamente tu sentencia de muerte.
Mañana a primera hora te llevaré al mejor centro oncológico del país. Tengo contactos, tengo recursos, tengo acceso a tratamientos experimentales. Vamos a pelear. Pilar negó con la cabeza, agotada. Ya vi a los mejores doctores que el sistema público ofrece. Todos dijeron lo mismo. Cáncer de páncreas etapa 4 con metástasis. No hay tratamiento curativo, solo cuidados paliativos. León apretó sus manos con determinación feroz. Los viste con seguro público básico. No viste a los oncólogos que trabajan con terapias genéticas personalizadas, inmunoterapias de última generación, ensayos clínicos que cuestan millones pero que están dando resultados. Déjame intentarlo. No te pido que tengas Pilar ciega. Solo te pido que me dejes pelear por ti como tú has peleado por mis hijos. Samuel, desde el suelo, levantó sus bracitos hacia Pilar y dijo con su vocecita clara: «No te vayas, Ángel, quédate con nosotros». Y esa súplica inocente rompió la última resistencia de Pilar. Asintió entre sollozos, permitiéndose por primera vez en meses imaginar un futuro más allá de su sentencia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad médica. León movió montañas burocráticas, activó todos sus contactos en la industria farmacéutica y consiguió una cita urgente con el doctor Alberto Mendoza, jefe del Departamento de Oncología Experimental del Instituto Nacional de Cáncer. Los estudios completos que le hicieron a Pilar confirmaron el diagnóstico devastador. El tumor primario en el páncreas se había extendido al hígado y los pulmones. Pero el doctor Mendoza, un hombre de 60 años, con ojos bondadosos, pero científicamente rigurosos, vio algo en los análisis genéticos del tumor que encendió una chispa de posibilidad. Había una mutación específica que hacía al cáncer de Pilar candidato para un ensayo clínico de fase 2 que combinaba inmunoterapia con terapia dirigida. Las probabilidades de remisión completa eran bajas, quizás 15%, pero las probabilidades de extensión significativa de vida eran más alentadoras, cerca de 40%. Pilar podría ganar años en lugar de meses. El costo del tratamiento experimental era astronómico, $200,000 solo para el primer ciclo. León firmó sin pestañear. Mientras Pilar comenzaba el brutal proceso de quimioterapia intensiva que la dejaría postrada durante semanas, León se enfrentó a otra misión que había prometido: encontrar a la hija perdida de Pilar. Lo único que sabía era su nombre, Maite, que tenía 25 años y que trabajaba en el sistema de salud. Con la ayuda de un investigador privado, la búsqueda tomó menos de una semana. Doctora Maite Medina, residente de tercer año en medicina interna, trabajando en el mismo hospital donde Pilar estaba recibiendo tratamiento. La ironía del destino era casi cruel. Habían estado bajo el mismo techo durante semanas sin saberlo. León se presentó en el hospital una tarde, pidió hablar con la doctora Medina, y cuando la joven apareció en la sala de espera con su bata blanca y su expresión profesional, él vio inmediatamente el parecido. Tenía los mismos ojos de Pilar, esa misma inclinación compasiva en la forma en que escuchaba. La conversación que siguió fue una de las más difíciles que León había tenido en su vida. Le explicó quién era, le habló de Pilar, de su enfermedad, de los años que había pasado sobria intentando redimirse. Maite escuchó con una expresión que comenzó siendo profesionalmente neutral. Luego pasó a incredulidad, después a dolor, y finalmente a una furia contenida que hacía temblar su voz. Esa mujer me abandonó cuando tenía 15 años. Me dejó en casa de mi abuela mientras ella se emborrachaba en bares. Perdí años de escuela cuidándola en sus borracheras. Y ahora viene usted, un extraño, a decirme que debo perdonarla porque está muriendo. Todo el mundo muere, señor Santamaría. Eso no borra el daño. León no discutió, no intentó persuadir.
Simplemente sacó una copia del diario que Pilar escribía cada noche desde que comenzó su sobriedad 10 años atrás. Se lo entregó y dijo con suavidad: «No te pido que la perdones, solo te pido que leas esto, y después, si decides no verla, respetaré tu decisión y nunca le diré que te encontré. Ella morirá creyendo que estás mejor sin ella, pero tú mereces saber la verdad completa antes de tomar esa decisión». Maite tomó el diario con manos temblorosas. Esa noche, en su apartamento pequeño, después de un turno agotador de 12 horas, comenzó a leer. Las primeras páginas eran desgarradoras, descripciones detalladas de la lucha de Pilar contra el alcoholismo, sus múltiples recaídas, sus intentos de suicidio, su vergüenza abrumadora. Pero luego llegaron las páginas sobre el día en que finalmente alcanzó 1 año sobria, el día que fue a buscar a Maite a la casa de la abuela y la encontró en el porche estudiando para los exámenes de admisión universitaria. Pilar había esperado oculta detrás de un árbol durante horas, solo observando, viendo a su hija convertida en una joven seria y enfocada. Y entonces escribió algo que hizo llorar a Maite hasta quedarse sin lágrimas. «Hoy vi a mi hija y comprendí que lo mejor que puedo hacer por ella es dejarla en paz. Ella está construyendo una vida hermosa sobre las ruinas que yo dejé. Si regreso, solo traeré recuerdos que la frenarán. Una madre verdadera no es quien da a luz, sino quien da alas. Mis alas están rotas, pero las suyas están desplegándose. Mi regalo será mi ausencia. La amaré desde lejos y rezaré para que algún día, cuando yo ya no esté, alguien le cuente que su madre la amó lo suficiente como para desaparecer». Maite leyó cada página de los 10 años siguientes, cada cumpleaños que Pilar recordaba con dolor, cada logro académico de Maite que Pilar celebraba en silencio investigando en Internet, cada Navidad que Pilar pasaba en refugios imaginando cómo estaría pasándola su hija. Y finalmente, las páginas sobre el diagnóstico de cáncer y la decisión de buscar redención cuidando a otros niños, ya que no podía cuidar a la suya. La última entrada, escrita 2 noches atrás con letra temblorosa por los efectos de la quimioterapia, decía: «Si hay un cielo, mi única petición será poder ver a Maite desde allí, ver su carrera médica florecer, ver si encuentra el amor, ver si alguna vez tiene hijos que lleven mi sangre aunque nunca conozcan mi nombre. No necesito su perdón para descansar en paz, solo necesito saber que ella es feliz». Maite cerró el diario, se abrazó las rodillas y lloró por la madre que nunca tuvo y por la madre que siempre estuvo ahí invisiblemente. A la mañana siguiente pidió el día libre y se presentó en la habitación de oncología, donde Pilar estaba recibiendo su segunda ronda de quimioterapia. Pilar estaba dormida cuando Maite entró. La enfermedad y el tratamiento la habían envejecido prematuramente. Su cabello estaba cayéndose en mechones. Su piel tenía un tono grisáceo. Pero incluso dormida y devastada, había algo en su rostro que transmitía paz. Maite se sentó en la silla junto a la cama, tomó la mano frágil de su madre y susurró: «Mamá, soy yo. Soy Maite». Pilar abrió los ojos lentamente, confundida por los medicamentos. Cuando enfocó y reconoció el rostro de su hija, su expresión pasó por shock, incredulidad, terror y finalmente algo que solo puede describirse como Pilar agonizante. «Maite, ¿eres real o es la morfina?». Maite apretó su mano. «Soy real, mamá. Leí tu diario. Lo leí todo». Pilar comenzó a llorar, intentando hablar, pero las palabras se ahogaban en sollozos. Maite la detuvo con suavidad. «No tienes que explicar nada. Ya lo leí. Y necesito que sepas algo. No estoy aquí por pena. Estoy aquí porque finalmente entiendo. El alcoholismo es una enfermedad. Tú peleaste contra ella con las únicas armas que tenías, perdiste batallas, pero eventualmente ganaste la guerra, y me amaste de la única forma que podías,
dejándome libre. El reencuentro entre madre e hija fue presenciado por León, quien había llegado a verificar cómo iba el tratamiento. Se quedó en el marco de la puerta, sin interrumpir, permitiendo que ese momento sagrado se desarrollara sin interferencia. Héctor, Isabela y Samuel, quienes habían insistido en acompañarlo, observaban con ojos húmedos comprendiendo que estaban presenciando un milagro. Cuando Pilar y Maite finalmente se separaron, después de un abrazo que intentaba recuperar 10 años perdidos, Maite se volvió hacia León y los niños con una expresión de gratitud profunda. Ustedes le dieron a mi madre algo que yo no pude darle. Le dieron propósito en sus últimos meses. Le dieron una razón para pelear. Les estaré eternamente agradecida. Héctor se acercó tímidamente. Ella nos salvó primero. Solo estamos devolviendo el favor. Y en ese intercambio de gratitud mutua, dos familias rotas comenzaron a soldarse en una nueva configuración que desafiaba las definiciones tradicionales. Los meses siguientes fueron difíciles. El tratamiento experimental era brutal y Pilar pasó semanas en agonía física, perdiendo peso, perdiendo cabello, perdiendo fuerza. Hubo momentos en que suplicaba que la dejaran morir, que el dolor era demasiado, pero cada vez que flaqueaba, estaba rodeada de amor. León leía junto a su cama. Maite, cuando sus turnos lo permitían, se quedaba noches enteras monitoreando sus signos vitales. Los niños crearon un sistema de rotación. Héctor le contaba sobre sus progresos trepando al roble y cómo ahora ayudaba a otros chicos del vecindario a perder el miedo. Isabela le leía los cuentos que estaba escribiendo sobre el ángel con delantal que enseñó a los niños a volar. Samuel simplemente se acurrucaba junto a ella, su presencia silenciosa un ancla a este mundo. Y lentamente, milagrosamente, los marcadores tumorales comenzaron a descender. El tumor primario se redujo 40%. Las metástasis en el hígado se estabilizaron. Los pulmones mostraron mejoría. No era remisión completa, pero era vida. Vida medida en meses adicionales, quizás años si la suerte continuaba. 9 meses después del día en que León instaló cámaras para atrapar a una empleada negligente, se celebró una ceremonia íntima en el jardín que se había convertido en el símbolo de transformación de la familia. Pilar, con una peluca hermosa que ocultaba los efectos de la quimioterapia, pero que no podía ocultar el brillo renovado en sus ojos, estaba de pie bajo el roble centenario. León, vestido simplemente con camisa blanca y pantalones de lino, estaba frente a ella sosteniendo sus manos. No era una boda tradicional con vestido blanco y catedrales imponentes. Era algo más profundo, un compromiso público entre dos almas rotas que se habían encontrado en el momento más oscuro y decidido sanar juntas. El oficiante, un sacerdote amigo de la familia que conocía la historia completa, habló sobre cómo el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien con quien las imperfecciones se vuelven hermosas. Héctor fue el padrino, Isabela la dama de honor, Samuel el portador de anillos, y Maite la testigo de honor quien lloró durante toda la ceremonia. Cuando llegó el momento de los votos, León habló con voz quebrada por la emoción. Pilar, yo te juzgué, te espié, te preparé una trampa porque estaba ciego por el miedo y la paranoia. Y cuando finalmente vi la verdad, no era que tú fueras perfecta, era que tú amabas perfectamente a pesar de tus imperfecciones. Me enseñaste que proteger a mis hijos no significa encerrarlos, sino darles alas. Que la seguridad sin libertad es otra forma de muerte, que las segundas oportunidades no se piden, se construyen con sacrificio diario. Hoy no te ofrezco riqueza porque ya la tienes. Te ofrezco mi compromiso de pelear contigo cada día que nos quede, sea una década o un día,
y de asegurarme de que tu legado de amor viva en estos niños mucho después de que nuestros cuerpos descansen. Pilar, llorando abiertamente, respondió: León, yo llegué a esta casa esperando morir con dignidad, cuidando niños ajenos. Pero ustedes me dieron algo que creí perdido para siempre: una familia. Me dieron la reconciliación con mi hija, me dieron propósito, me dieron razones para pelear contra esta enfermedad cuando habría sido más fácil rendirme. Hoy te prometo que usaré cada día que Dios me regale para amarlos, con la intensidad de quien sabe que el tiempo es prestado, para enseñarles que los rasguños sanan, pero el miedo paraliza, que la tierra bajo las uñas es señal de vida vivida plenamente, que trepar árboles es tocar el cielo, y que el verdadero perdón no es olvidar el pasado, sino construir un futuro donde el pasado ya no tenga poder. Intercambiaron anillos simples de plata con inscripciones que solo ellos conocían. El de León decía: me enseñaste a ver. El de Pilar: me diste tiempo. Se besaron bajo el roble mientras los invitados, un grupo pequeño de amigos cercanos, personal médico que se había vuelto familia y algunos niños del vecindario que Héctor había empezado a mentorear, aplaudían con lágrimas de alegría. La recepción fue simple: mesas de madera bajo las estrellas, comida preparada por un servicio de catering local, música acústica tocada por un amigo guitarrista de Maite. Pero la simplicidad no restaba belleza, sino que la magnificaba. Durante la cena, Maite se puso de pie para dar un brindis. Su voz temblaba, pero era firme. Hace un año yo era una mujer llena de rabia. Cargaba el resentimiento contra mi madre como una armadura que me protegía, pero también me aislaba. Creía que el perdón era debilidad, que mantener la distancia era fuerza. Pero entonces León me mostró el diario de mi madre, y comprendí que mi madre me amó de la forma más pura posible, dejándome ser libre cuando su presencia habría sido una cadena. Hoy celebro no solo el matrimonio de mi madre con este hombre extraordinario, sino la boda entre mi pasado y mi futuro. El perdón no significa olvidar. Significa recordar sin que el recuerdo te destruya. Mamá, León, niños, gracias por enseñarme que las familias no se definen por sangre, sino por elección, por el compromiso diario de amarse incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. El brindis provocó un silencio cargado de emoción, que fue roto por Samuel, quien se puso de pie en su silla y gritó con su vocecita: Pilar es mi mamá Ángel. Y esa declaración simple de un niño que había vivido 4 años en silencio encapsuló todo lo que significaba este momento. No era solo una boda, era la coronación de un proceso de sanación colectiva que había transformado a todos los involucrados. Cuando la noche avanzó y los invitados comenzaron a despedirse, León y Pilar se quedaron solos en el jardín mirando las estrellas. Ella apoyó su cabeza calva bajo la peluca contra su hombro, sintiendo el cansancio del día, pero también una paz que no había conocido en décadas. ¿Crees que tenemos un año juntos? ¿Tal vez 2 si somos afortunados? León besó su frente. No lo sé. Los doctores no pueden prometernos nada. Pero sé que cada día que tengamos lo llenaremos de vida tan intensamente que valdrá por décadas. Pilar sonrió. Entonces hemos ganado, porque ya no mido mi vida en cantidad de días, sino en calidad de amor. 18 meses después de ese día, Pilar estaba sentada en el porche trasero de la mansión, observando una escena que llenaba su corazón hasta desbordarlo. Héctor, ahora de 17 años, lideraba un grupo de adolescentes del vecindario en una sesión de escalada en árboles que había convertido en programa comunitario gratuito llamado Raíces y Alas. Isabela, de 10, leía su libro recién publicado a un grupo de niños más pequeños sentados en círculo sobre el césped.
Samuel, de 6, jugaba con otro niño autista que acababa de unirse al programa de terapia con naturaleza que Pilar y León habían fundado en colaboración con el hospital. El cáncer de Pilar había entrado en lo que los médicos llamaban remisión parcial extendida, un estado donde el tumor existía pero estaba controlado, permitiéndole vivir con calidad aceptable mientras continuaba con terapias de mantenimiento. No era cura, pero era un milagro relativo. Cada día adicional era un regalo que no daba por sentado. Maite llegó después de su turno en el hospital, ahora como médica residente senior a punto de terminar su especialización. Se sentó junto a su madre en el porche, entrelazando sus dedos en un gesto que se había vuelto ritual. «Mamá, hoy atendí a una paciente alcohólica en recuperación que está luchando por reconectar con su hija. Le di tu número de contacto para el grupo de apoyo que coordinas. Espero que no te moleste». Pilar apretó su mano. «Me honra poder ayudar. Cada historia que ayudo a reparar sana un pedacito de la nuestra». León salió de la casa trayendo té helado y se sentó con ellas, formando un trío que se había vuelto el núcleo de esta familia expandida. Conversaron sobre cosas ordinarias, los exámenes de Héctor para universidad, el recital de poesía de Isabela, el progreso de Samuel en terapia ocupacional, los casos médicos de Maite, los negocios de León que ahora dedicaba solo medio tiempo mientras pasaba el resto con su familia. Eran conversaciones mundanas, pero sagradas, porque representaban la normalidad que ninguno había creído posible. Cuando el sol comenzó a ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas imposibles, Pilar sintió el dolor familiar en su abdomen, el recordatorio de que su cuerpo seguía peleando una batalla que eventualmente perdería. Pero en lugar de llenarse de miedo como solía hacer, sintió gratitud. Había llegado a esta casa hace 2 años, esperando morir en 6 meses. Le habían regalado tiempo, no solo en cantidad, sino en calidad infinita. Había recuperado a su hija, había ganado 3 hijos más, había encontrado un compañero que la veía completa en sus quebraduras. Había construido un legado de amor que sobreviviría a su cuerpo. León notó la expresión en su rostro y supo inmediatamente lo que significaba dolor. Ella asintió, pero sonrió. Dolor del bueno, el tipo de dolor que me recuerda que estoy viva para sentirlo. El tipo de dolor que viene con la promesa de que cuando ya no pueda soportarlo más, estaré rodeada de amor. Maite limpió lágrimas silenciosas, sabiendo que ese día eventualmente llegaría, pero también sabiendo que ya no tendría el peso del resentimiento cuando lo hiciera. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos y la casa se hubiera quedado en silencio, León y Pilar se acostaron en su cama mirando por la ventana hacia el roble iluminado por la luna. León trazó círculos perezosos en su espalda. Un gesto de intimidad que había aprendido la calmaba cuando el dolor era intenso. Hablaron en susurros sobre el futuro, no el futuro lejano, que estaba nublado por incertidumbre médica, sino el futuro inmediato. El cumpleaños de Samuel la próxima semana, la ceremonia de graduación de Héctor en 6 meses, el lanzamiento del segundo libro de Isabela. Y hablaron también sobre sus voluntades, con la honestidad cruda, que solo quienes han enfrentado la mortalidad juntos pueden sostener. Pilar le hizo prometer que cuando ella ya no estuviera, él permitiría que los niños siguieran trepando árboles, ensuciándose, tomando riesgos calculados, que no volvería a encerrarlos en una jaula de cristal por miedo a perderlos. León lo prometió con voz quebrada. Ella le hizo prometer también que cuidaría de Maite, que la incluiría en todas las celebraciones familiares, que se aseguraría de que su hija nunca volviera a sentirse huérfana. Él lo prometió sabiendo que era un honor sagrado que cumpliría hasta su último aliento.
3 años después de que León instalara cámaras para atrapar a una empleada que creía negligente, la familia Santa María Luz se reunió nuevamente bajo el roble. Esta vez, el motivo era agridulce. Pilar había entrado en etapa terminal final. Los tratamientos ya no funcionaban. El dolor era intenso incluso con la morfina de alta dosis. Los médicos habían sugerido hospitalización, pero ella había rechazado firmemente. Quería morir en casa, en el jardín que se había convertido en símbolo de su redención, rodeada de las personas que amaba. León había convertido el porche trasero en una habitación de cuidados paliativos, con equipo médico profesional, pero decoración cálida. Fotografías familiares cubriendo las paredes, las flores favoritas de Pilar en jarrones por todas partes, música suave sonando constantemente. Héctor, ahora estudiante universitario de 2º año, estudiando psicología con especialización en terapia con naturaleza, había tomado permiso de sus clases para estar presente. Isabella, de 12 años, se negaba a ir a la escuela, insistiendo en leerle a Pilar cada día de sus nuevos escritos. Samuel, de 8, pasaba horas acostado junto a ella, su presencia silenciosa, un bálsamo mejor que cualquier medicina. Y Maite, ahora doctora titular del Departamento de Medicina Interna, había solicitado permiso sabático para cuidar de su madre en estos últimos días. Una tarde, cuando el dolor había disminuido temporalmente gracias a un ajuste en los medicamentos, Pilar pidió que todos se reunieran. Habló con voz débil pero clara, sus palabras medidas porque sabía que le quedaban pocas. Mis amores, quiero que sepan algo. Los últimos 3 años han sido los más felices de mi vida. No a pesar del dolor, sino incluyendo el dolor. Porque el dolor me recordó cada día que estaba viva, que tenía algo por lo cual pelear. Ustedes me dieron razones para abrir los ojos cada mañana, cuando habría sido más fácil no hacerlo. Me dieron perdón cuando no lo merecía. Me dieron amor cuando estaba quebrada. Me dieron familia cuando estaba sola. Y me dieron tiempo, no solo tiempo cronológico, sino tiempo lleno de significado. Voy a irme pronto. Puedo sentirlo, pero quiero que prometan algo. No se queden atorados en el dolor de mi partida. Salgan afuera, trepen árboles, ensúciense las manos, tomen riesgos calculados, vivan con la intensidad de quien sabe que cada día es prestado, y cuando me recuerden, no me recuerden en esta cama muriendo. Recuérdeme en el jardín, enseñándoles a volar, porque esa soy yo. Esa es quien elegí ser al final, y es la mejor versión de mí que pude ofrecerles. Héctor, llorando abiertamente, se arrodilló junto a su cama. Pilar, tú me salvaste. Estaba muriendo lentamente en mi habitación, y tú me enseñaste que mi cuerpo era capaz de cosas asombrosas. Voy a dedicar mi vida a ayudar a otros chicos como yo. Esa será mi forma de honrarte. Isabella apretó su mano frágil. Voy a escribir tu historia, mamá Pilar, la historia real, con toda la verdad, para que otros niños sepan que los ángeles a veces vienen con cicatrices y que eso los hace más hermosos, no menos. Samuel, con su característica simplicidad profunda, simplemente dijo: Te voy a extrañar, Ángel, pero sé que me vas a cuidar desde el cielo. Maite besó la frente de su madre. Mamá, me diste 2 vidas. La primera cuando me diste a luz. La segunda, cuando me enseñaste a perdonar. Voy a vivir ambas con honor. Y León, el hombre que había comenzado esta historia como un padre paranoico y controlador, sostuvo el rostro de su esposa entre sus manos y dijo: Amor, tú me enseñaste a ver. Antes de ti, miraba pero no veía. Veía peligros, pero no oportunidades. Veía riesgos, pero no maravillas. Me enseñaste que el amor verdadero es dar libertad, no imponer control. Que proteger no significa encerrar. Voy a asegurarme de que cada niño que pase por nuestro programa de terapia con naturaleza conozca tu historia.
Que sepan que una mujer que estaba muriendo les enseñó a 3 niños rotos cómo vivir. Ese será tu monumento, no una piedra fría, sino miles de vidas tocadas. Pilar murió 3 días después, al amanecer, con León sosteniendo una mano y Maite sosteniendo la otra, mientras los primeros rayos de sol bañaban el roble en luz dorada. Sus últimas palabras fueron un susurro apenas audible. ¡Qué regalo fue este tiempo! ¡Qué regalo fueron ustedes! Y entonces cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta, más espaciada, hasta que finalmente se detuvo. La habitación se llenó de un silencio sagrado. No hubo gritos de angustia, no hubo desesperación. Solo había un dolor limpio, el tipo de dolor que viene cuando amas profundamente y debes soltar. León lloró en silencio, besando su frente ya fría, agradeciéndole por cada lección, cada momento, cada sacrificio. Maite cerró los ojos de su madre con una ternura infinita, susurrando una despedida que había ensayado, pero que aún dolía pronunciar. Vuelas libre ahora, mamá. Ya no hay cadenas, solo cielo infinito. Los niños, que habían sido despertados, entraron para despedirse. Tocaron sus manos, le susurraron sus amores, lloraron sin vergüenza. Y cuando finalmente los paramédicos llegaron para llevar su cuerpo, la familia formó un círculo alrededor de ella, sosteniendo manos, rezando no por su salvación, porque ya estaba salvada, sino en agradecimiento por el milagro de su presencia. El funeral fue exactamente como Pilar había pedido en sus instrucciones escritas, nada de iglesias lujosas ni ataúdes costosos. Una ceremonia simple en el jardín bajo el roble donde se había casado. Su cuerpo fue cremado y las cenizas esparcidas entre las raíces del árbol centenario, convirtiéndose literalmente en parte de la tierra que había enseñado a los niños a amar. Héctor leyó un poema que había escrito sobre árboles como puentes entre cielo y tierra. Isabela cantó con voz quebrada pero hermosa una canción de cuna que Pilar solía cantarles. Samuel, ahora capaz de expresar emociones complejas gracias a años de terapia, habló sobre cómo Pilar le enseñó que el mundo no era aterrador, sino maravilloso cuando se tiene amor. Maite compartió la historia completa: el alcoholismo, la pérdida, la sobriedad, el reencuentro, el perdón. No escondió las partes feas porque Pilar había enseñado que la redención solo es hermosa cuando se conoce la profundidad del abismo del que se ascendió. Y León habló sobre cómo una mujer que llegó a morir terminó enseñándole a vivir, cómo las cámaras que instaló para atraparla en negligencia terminaron mostrándole su propia ceguera. Cómo el amor más puro que conoció vino de alguien que la sociedad habría descartado como enferma terminal sin valor. Los años que siguieron llevaron el sello indeleble de Pilar. El programa Raíces y Alas, fundado en su memoria, creció hasta servir a más de 500 niños al año, ofreciendo terapia con naturaleza gratuita para familias de bajos recursos. Héctor se convirtió en su director después de completar su doctorado en Psicología del Desarrollo. Isabela publicó su tercer libro, una biografía novelada de Pilar que se convirtió en bestseller y fue adaptada a película independiente. Samuel, contra todos los pronósticos médicos iniciales, se integró completamente a escuela regular y desarrolló una pasión por la jardinería terapéutica, cultivando el jardín de la mansión que ahora servía como centro comunitario. Maite ascendió a jefa del Departamento de Medicina Interna y creó un protocolo hospitalario de atención humanizada para pacientes sin hogar, nombrándolo Protocolo Pilar, en honor a su madre. Y León transformó completamente su enfoque empresarial, redirigiendo gran parte de los beneficios de su compañía farmacéutica a subsidiar tratamientos oncológicos experimentales para pacientes de bajos recursos, entendiendo finalmente
que la riqueza solo tiene sentido cuando se convierte en puente para que otros crucen abismos. 5 años después de la muerte de Pilar, en el aniversario de su partida, la familia estableció una nueva tradición. Cada año, en esa fecha, organizaban un evento comunitario masivo en el jardín llamado el Día de los Árboles y las Alas. Cientos de familias llegaban para aprender escalada segura en árboles, terapia con naturaleza, técnicas de crianza que balanceaban protección con autonomía. Pero el momento más significativo del día era la ceremonia del atardecer. Cada niño que había sido impactado por el programa recibía una pequeña plántula de roble para llevar a casa y plantar. León explicaba a los padres presentes: estos árboles crecerán durante décadas, sus hijos los treparán, sus nietos descansarán bajo su sombra. Y cada uno será un recordatorio viviente de que una mujer llamada Pilar creyó que los niños necesitan raíces profundas y ramas que toquen el cielo. Que la vida está en los rasguños que sanan, no en la esterilidad que protege, pero mata el espíritu. En el 10º aniversario de la muerte de Pilar, Maite llegó al jardín con una sorpresa que conmocionó a todos. Traía consigo a una niña de 4 años, con los mismos ojos que su abuela nunca conoció. La pequeña Pilar Rosa, nombrada en honor a su bisabuela, corrió inmediatamente hacia el roble centenario con los brazos extendidos. Héctor se arrodilló junto a ella y le preguntó: ¿Quieres que te enseñe a trepar, pequeña? La niña asintió con entusiasmo, y mientras Héctor la guiaba pacientemente, mostrándole dónde colocar los pies, cómo probar la resistencia de las ramas, cómo confiar en su cuerpo, León observaba desde el porche, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido. El círculo se había completado. El amor que Pilar había sembrado estaba floreciendo en una nueva generación. Las lecciones que había enseñado con su vida y su muerte se estaban multiplicando exponencialmente, tocando vidas que nunca conocería, pero que llevarían su esencia. Esa noche, cuando todos se habían ido y la mansión volvió a quedar en silencio, León caminó solo hacia el roble. Tocó la corteza rugosa, sintiendo bajo sus dedos las cicatrices del tiempo, las marcas de cientos de manos pequeñas que habían trepado por este tronco, aprendiendo valentía. Y habló en voz alta, sabiendo que era irracional, pero necesitándolo de todas formas. «Pilar, amor, lo lograste. Tu vida no fue desperdiciada. Tu dolor tuvo propósito. Llegaste creyendo que solo tenías meses para redimirte y terminaste creando un legado que vivirá generaciones. Los niños que salvaste se convirtieron en adultos que ahora salvan a otros. Tu hija, la que creíste perdida para siempre, ahora tiene una hija que lleva tu nombre y tu espíritu. Y yo, el hombre ciego que casi te destruye con sus sospechas, aprendí finalmente a ver que la verdadera protección no es construir muros, sino dar alas, que el amor no es control, sino libertad, que las segundas oportunidades son el regalo más sagrado que podemos dar y recibir. Descansa en paz, mi amor. Tu obra aquí está completa, y es hermosa más allá de lo que jamás imaginaste. El viento susurró entre las hojas del roble, moviendo las ramas en un patrón que casi parecía intencional, casi parecía una respuesta. Y León sonrió, limpiándose las lágrimas, sintiendo una paz que solo viene cuando sabes que has honrado un legado con cada fibra de tu ser. Regresó a la casa donde sus hijos, porque así seguía llamándolos aunque ya eran adultos, lo esperaban para la cena familiar semanal que nunca faltaban. Se sentaron alrededor de la mesa que había presenciado tantas transformaciones, compartiendo historias, riendo, llorando, recordando. Y en el centro de la mesa, como siempre, había una fotografía enmarcada de Pilar en el jardín, rodeada de niños, con tierra en las manos y una sonrisa que irradiaba vida pura. No era una foto de su lecho de muerte,
Era una foto de su momento más vivo, porque eso es lo que ella había pedido, y eso es lo que merecía ser recordada, no como la mujer que murió, sino como la mujer que enseñó a vivir hasta su último aliento. La historia del millonario que puso cámaras para atrapar a su empleada y descubrió que ella estaba enseñando a sus hijos a volar, no terminó con su muerte. Terminó con miles de niños trepando árboles sin miedo, con familias aprendiendo que el amor y la libertad no son opuestos, sino complementos. Con una generación completa entendiendo que las personas rotas pueden crear belleza precisamente porque conocen la oscuridad y eligieron la luz de todas formas. Pilar Luz llegó a una mansión esperando morir dignamente. Murió eventualmente, porque todos morimos. Pero antes de hacerlo, plantó un bosque de amor que seguirá creciendo mucho después de que su nombre sea olvidado. Y ese, al final, es el único tipo de inmortalidad que realmente importa. Fin. Esta historia te rompió el corazón para luego sanarlo. Esa era exactamente la intención. Si alguna vez has juzgado a alguien sin conocer su historia completa, déjame un comentario contando cómo esta narrativa cambió tu perspectiva. Dale un super like si crees que todos merecemos segundas oportunidades, especialmente quienes menos esperamos recibirlas. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no controla, libera. Que proteger no significa encerrar, y que a veces los ángeles llegan con cicatrices, porque solo quien ha sufrido profundamente puede sanar profundamente. ¿Qué lección de Pilar aplicarás en tu vida hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia que cambiará tu forma de ver el mundo. Suscríbete para no perdértela.